¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estamos en la sesión número 2 de problemas educativos contemporáneos de México. El día de hoy el tema está demasiado extenso, no se estresen, simplemente vayan pausando y vayan haciendo sus resúmenes, ¿de acuerdo? Yo me voy a ir muy rápido para cortar un poquito el tiempo en el video y no se sature. Vamos a obviamente realizar los apuntes necesarios, vamos a ver el diseño de estudio de casos. ¿Por qué lo vamos a revisar? Porque es muy importante para lo que estamos aprendiendo, que es los problemas contemporáneos. ¿Cómo voy a saber de los problemas si no me adentro a un estudio de casos? Y tómenlo mucho en cuenta, este estudio de casos, este diseño lo van a utilizar también cuando ustedes estén titulando, entonces es muy importante que pongan atención. Recordemos que la raíz etimológica en latín de la palabra método refiere a métodos, cuya composición es meta, que representa más allá, el fin, el sitio al que se quiere llegar, y odus, que alude a la vía o ruta a seguir, por lo que significa el camino para lograr una meta o fin. Y el estudio de casos es un método, obviamente, que vamos a utilizar para nosotros encontrar lo que queremos hallar, precisamente el problema. Como método, el estudio de casos se emplea para realizar investigación de procesos sociales y educativos y comprende diversas acciones que deben realizarse de manera organizada y sistemática para copiar información, proceder al análisis e interpretación de la misma, posibilitando así la comprensión del proceso, para finalmente construir una explicación que genere conocimiento teórico. Los orígenes de este método se remiten al campo de la práctica médica, el análisis psicoanalítico de las interpretaciones y explicaciones de investigaciones de corte sociológico, como las realizadas por Spencer, Weber, Merton y Wallerstein. Su aplicación en el ámbito de la educación se inició con la revaloración de la llamada investigación cualitativa, cuya base son las descripciones, interpretaciones y evaluaciones que el investigador elabora sobre una unidad, un individuo, programa o institución, y que corresponden con su intencionalidad investigativa. Por tanto, es un método que se emplea para realizar investigaciones históricas y plenamente focalizadas en campos tan diversos como la antropología, la educación, el derecho, el trabajo social. Es importante señalar que en este método se da un gran valor a la subjetividad, a lo que nosotros pensamos, origen de todo conocimiento, por lo que resulta una manera distinta de pensar la explicación, la intervención y la teorización de los procesos sociales y educativos, entendiendo que la ciencia no es solo racionalidad, pues ante todo, como plantea González, es subjetividad, que distingue el campo de la ciencia social del conjunto del campo de la física. Sin embargo, en el estudio de casos se logra superar la falsa división entre lo social y lo individual, y lo interno y lo externo, lo inconsciente y lo inconsciente, lo adjetivo y lo cognitivo, lo subjetivo y lo objetivo, porque la subjetividad presupone superar el conjunto de dicotomías que han caracterizado las producciones teóricas de las ciencias humanas. Este planteamiento que otorga valor científico al conocimiento que se construye a partir, obviamente, de la parte, porque nos muestra el todo de una manera específica, es decir, pensar el caso como un objeto de investigación, es dimensionarlo como una totalidad concreta que exige tener la idea de que la realidad es una condensación de múltiples incidencias en permanente transformación, susceptible de ser reconocida para potenciar direccionalmente el cambio. En el todo, el fragmento, como dice Benjamin, es el material más noble. Los pequeños particulares, el acontecimiento histórico, es un signo particular que sirve para comprender la singularidad, pero además formas de expresión del todo, en los que hay mínimos de metonimia y de iconicidad. Por consiguiente, el fundamento epistemológico del estudio de caso, después de todo lo que acabamos de decir, es la hermenéutica. Es aquella en la que se plantea que el conocimiento surge de la subjetividad, de la interpretación que cada investigador elabora y de la cual nos hablan autores como Gadamer, Ricoeur y Bicot. Un conocer que va más allá de la pura descripción del caso, pues su sentido es descubrir la especificidad para comprender cómo es este y cómo es que expresa rasgos, obviamente, que caracterizan a lo general el conocimiento de lo que contiene la parte en sí y que es una muestra del todo.
una forma de pensar el conocimiento que en la Universidad, obviamente Pedagógica Nacional y en otros lugares se están tomando en cuenta para formarlo como una opción, que es la educación inclusiva de la licenciatura de Pedagogía. Y se aplica obviamente para desarrollar investigación sobre este ámbito y asimismo asesorar a cada uno de los alumnos en la elaboración de sus tesis de grado. El estudio de casos como método implica un conjunto de operaciones y actividades que dentro del proceso preestablecido se realizan de manera sistemática para conocer y actuar sobre la realidad, condición que se da a través de una gama de aproximaciones empleadas en la investigación educativa para reunir los datos que van a emplearse como base para la interpretación, para la explicación y la predicción. Por tanto, no se orienta a elaborar lo que acontece en una relación causa-efecto, forzada y mecánica, sino de manera holística, a partir de la intencionalidad, es decir, de lo que se pretende investigar. Entonces, de aquí que Watson Yegeo plantea lo siguiente, que la investigación cualitativa, sobre todo cuando es un estudio de caso, consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen de sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos. Por consiguiente, el punto de partida en un estudio de casos será establecer la intención, obviamente, que nosotros tenemos y considerar la temporalidad para planificar el desarrollo de la investigación, acordándonos primeramente que nosotros estamos en un tiempo de pandemia y que no podemos investigar como se investigaba antes, y que implica necesariamente delimitar el caso, redactar la denominación, precisando el qué y para qué se investiga o interviene. Algunos ejemplos los podemos manejar como los tenemos aquí. La organización de la escuela primaria para favorecer la inclusión educativa, los alcances del programa de conversión social Indesol para el apoyo de grupos vulnerables, precurrentes para la enseñanza de la lectoescritura de un niño que presenta el caso tal. Como se puede leer, en estos tres ejemplos existe una intención. Pues como dice Garzón, el hombre es un ser teleológico, un ser guiado por fines más o menos encubiertos incluso para él, pero fines que no existen independientemente, sino que de él le nace. A nosotros nos nace investigar esto, a nosotros nos llama la atención hacer esto. Esto lleva a reconocer que si la persona tiene interés de investigar algo es porque cuenta con cierto conocimiento. De lo contrario, seguramente no sabrá que existe o simplemente no sería parte de su intencionalidad. En los proyectos de investigación dirigida, el interés preponderante será de quien los coordine, subordinando el de los participantes, así como sus intencionalidades. Una vez delimitado el caso, se procede a establecer la base conceptual o conceptos ordenadores contenidos de la denominación, esenciales para dimensionar la problemática que implica y que se conforma como objeto de investigación y explicación teórica. Sobre este tipo de conceptos, Semmelman explica así: la posibilidad de teorización está referida a un ámbito de la realidad con el que pretendemos enfrentarnos antes de cualquier formulación teórica, y esto supone la capacidad de traspasar lo que ya conocemos, como teóricamente delimitado. Con base en una actitud crítica, la esencia de la cuestión está en pensar los conceptos, ante todo, como organizadores de la relación con la realidad, y una vez delimitada la realidad como campo de objetos posibles, proceder a destacar las opciones, explicaciones teóricas. Para fundamentar este punto es así: primeramente tengo el tema que voy a estudiar, después busco autores que hablen sobre el tema, y hasta ahí es donde vamos ahorita. La teoría reviste de este modo un carácter abierto, puesto que está determinado por la configuración problemática que puede trascenderla. Cuando a una teoría se le utiliza esta función delimitadora, a los conceptos los denominamos ordenadores. Estos conceptos son asimismo requerimientos cognitivos para abordar la realidad que se investiga, y que el investigador al considerar podrá reconocer formas y contenidos específicos de lo real, que a su vez pautarán la multidimensionalidad de aspectos y relaciones a descubrir para encontrar sentido y comprender la génesis y expresión del caso.
Por tanto, resulta importante que a partir de la delimitación se formulen preguntas como las que se enlistan también en ejemplos siguientes. ¿Qué se debe entender por organización? Supongamos que ese es el tema. ¿Quiénes conforman la escuela primaria? ¿Cómo es la organización de esta escuela? En nuestro caso, ya después de conocer el tema, podemos también nosotros preguntarnos de esta forma. ¿Qué Judas quiero encontrar? ¿Cómo se encuentran estas personas? ¿Cómo los está tratando la vida así? En la formulación de las preguntas temáticas pueden suceder lo que se señala, que al investigador le interese más una pregunta temática que el propio caso. Por consiguiente, esta circunstancia tendrá que resolverla porque si bien hay que resaltar que el estudio de caso es un método abierto y flexible, la disyuntiva de interés implicará indefinición, generando asimismo dispersión y errores investigativos. Por tanto, en la medida en que se avance en el conocimiento del caso, la formulación de preguntas temáticas pueden cambiar, aumentar o disminuir, lo que es habitual si consideramos que se trata de una lógica de descubrimiento. Y una vez establecida la delimitación, la estructura conceptual, el investigador está en condiciones para determinar el tipo de modalidad de estudio que podemos nosotros tomar. Podemos tomar los siguientes de acuerdo a Stake. El estudio intrínseco de casos que tiene el propósito de alcanzar una mayor comprensión del caso en sí mismo. El producto final es un informe de carácter básicamente descriptivo. El estudio instrumental de casos es un medio para conseguir algo diferente a la comprensión concreto. Y el estudio colectivo de casos centra en interés en indagar un fenómeno, población o condición general a partir del estudio intensivo de varios casos. Se trata de buscar casos lo más diferentes en las dimensiones de análisis que al menos en un primer momento se consideran potencialmente relevantes. Y una vez que se terminó el tipo de modalidad de estudio de casos, se estructura el sistema de acopio de información, que consiste en precisar los contextos, las técnicas, procedimientos e instrumentos para recabar y sistematizar la información. No debemos olvidar que es un tipo de investigación que requiere generar evidencias que básicamente son elaboradas o creadas por el investigador. Para ello es importante, obviamente, considerar lo siguiente, que las técnicas son los modos o maneras en que se realiza el acopio de información, como la entrevista, la encuesta y la observación. Los procedimientos refieren a las condiciones específicas de ejecución o realización de las técnicas. Así, la observación puede ser participativa o no participativa, la entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada, y la encuesta por cuestionario o entrevista. Y finalmente, los instrumentos, obviamente, son los medios o recursos que se emplean para recabar, sistematizar y almacenar la información obtenida. Por ejemplo, para realizar la observación se puede elaborar una lista de cotejo o construir un diario de campo. En la encuesta se puede formular un listado de preguntas de opción o de opinión, y la entrevista se puede elaborar un guión de preguntas que posibiliten el diálogo con él o los informantes clave para recuperar su narrativa. Y aquí podemos entender esta parte de cómo se puede dividir las técnicas, procedimientos e instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos que nosotros podemos utilizar mediante la observación? En este caso no lo vamos a hacer participativa por la pandemia. Se puede hacer por llamadas telefónicas o con los familiares más cercanos para evitar contagios. Podemos utilizar el diario de campo, podemos utilizar la lista de cotejo, las guías de observación, ya con calma ustedes las pueden revisar, la entrevista estructurada, el formato de entrevista semiestructurada, la entrevista no estructurada, un cuestionario. Y los investigadores se utilizan diferentes tipos de estrategias para poder hacer obviamente su investigación. Y para concluir el estudio de caso se debe elaborar un informe final, que puede estructurarse en correspondencia con el tipo, modalidad seleccionada. Sin embargo, algunos autores como Stake, Montero, León y Goderman prefieren indicar pasos, fases y acciones para realizarlos. Y estos son 6 pasos: selección del caso, estructurar obviamente el concepto, preguntas sobre el interés del investigador, elaboración de puentes conceptuales, recogida de datos y análisis e interpretación de lo acoplado. Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues bueno, después de haber realizado cada uno de los apuntes pertinentes sobre el estudio de caso, se debe de emplear el estudio de caso para entender cuáles son los problemas que más están atenuando a la educación en nuestro municipio. Deberás escoger 3 alumnos, 3 familiares, donde obviamente tú puedas hacer la pregunta principal del día de hoy. ¿Cuál es el problema que ellos tienen al momento de estar desarrollando sus actividades de educación a distancia? Y se deberán anexar los instrumentos necesarios que ustedes utilizaron para poder saber que realizaste la actividad, y al último presentar tu informe. Eso es todo. Que tengan un excelente sábado. Dios los bendice.